En un rincón olvidado de Kentucky, se alza el orfanato San Bartolomé, un lugar que durante más de 3 décadas ha sido un eco perturbador de secretos ocultos. Entre 1870 y 1901, 426 niños desaparecieron sin dejar rastro, mientras la comunidad creía fervientemente en la misión de esta institución. La Madre Superiora, con su rostro sereno y su voz convincente, sedujo a muchos con promesas de esperanza y salvación. Sin embargo, lo que se ocultaba tras los muros de piedra caliza y los arcos góticos era un abismo de horror inimaginable. En los archivos olvidados, un calendario de desapariciones se entrelaza con patrones alarmantes. Cada mes, noticias de niños que nunca volverían a casa resonaban en las vísperas, un canto de lamento en medio de la adoración. ¿Por qué nunca se mencionan en las oraciones?, se preguntaba la madre de un niño desaparecido, su voz ahogada entre murmullos. De incredulidad en la parroquia, estas preguntas no encontraron respuesta, mientras el dolor de la pérdida se enredaba con el silencio cómplice de la comunidad. Documentos enterrados revelan registros incriminadores que atestiguan prácticas perturbadoras. Niños internados eran sometidos a tratamientos que desafiaban toda ética médica. La búsqueda incesante de curas para enfermedades como la tisis y la histeria se convertía en una justificación para experimentos que dejaron cicatrices indelebles. Eran solo conejillos de indias, testifica un investigador olvidado, cuya búsqueda de la verdad terminó tan pronto como comenzó. Los testimonios ocultos de los sobrevivientes, aquellos que tuvieron la fortuna de esquivar la oscuridad, cuentan historias horripilantes de rituales secretos. Una novicia, cuyo corazón aún carga el peso de lo presenciado, dice: no eran solo niños, eran mercancía. La Madre Superiora tenía a algunos en la planta baja y a otros en la cima del orfanato, separados de todos, envueltos en sombras y silencio. Su relato, una herida abierta en el tejido de la historia, revela la naturaleza monstruosa de quienes prometían amor y cuidado. A medida que desenterramos la verdad, descubrimos la complicidad de autoridades locales, miembros de la diócesis que miraron hacia otro lado. La búsqueda de poder y dinero había creado una red de encubrimiento mejorada, con la Madre Superiora en el centro. La caridad a menudo oculta lo inhumano. Se lee en una carta, una confesión temerosa, de alguien que sintió el impacto de su complicidad, y cuando creíamos que la historia no podría volverse más oscura, un hallazgo inesperado en los archivos del orfanato revela conexiones con otras instituciones, otras atrocidades. Cada niño desaparecido en San Bartolomé se entrelaza con un patrón más amplio y perturbador, revelando una conspiración que se extiende más allá de los muros de ese lugar aterrador, llevando el horror hacia una red de crimen y encubrimiento que aún permanece vigente. Los ecos de aquellos 426 niños desaparecidos claman por justicia, mientras la sombra de la conspiración se cierne amenazante. ¿Qué más esconde la oscuridad? La búsqueda de la verdad apenas comienza. Mientras la búsqueda de respuestas se intensificaba, una nueva revelación emergió de las sombras del orfanato San Bartolomé. Un antiguo libro de registro, deteriorado por el tiempo, pero aún legible, se encontró en una sección olvidada de la biblioteca. Sus páginas amarillentas contenían nombres, fechas y anotaciones inusuales que prometían abrir un nuevo capítulo de horror.
Los registros documentaban, de manera meticulosa, más que solo las desapariciones. Revelaban un sistema escalofriante. Las notas hablaban de donaciones y sacrificios que la Madre Superiora aparentemente había gestionado para la diócesis local. Aquellas palabras parecían inocentes al principio, pero a medida que se las leía, la verdad se tornaba más oscura. Las anotaciones estaban acompañadas de lo que parecían ser recetas de tratamientos dolorosos y experiencias traumáticas a las que eran sometidos los niños bajo la justificación de cura espiritual. La madre dice que sus almas deben ser purificadas. Leía un testimonio de una novicia que había tenido el coraje de hablar. Algunos eran llevados a la sala de la penumbra y nunca volvían. Su voz estaba llena de miedo, y cada palabra se sentía como una condena. Esta sala, mencionada entre susurros, se convirtió en el epicentro de la imaginación macabra. Todos sus actos, procedimientos no solo ilícitas, sino reveladoras de una crueldad inimaginable. La atmósfera en el pueblo se tornaba pesada, como si los muros del orfanato fueran más que piedra. Eran prisiones de secretos. Gritos apagados resonaban en la comunidad. ¿Qué tipo de cura se había practicado en esos niños? La gente comenzaba a murmurar en la parroquia. Muchos ya no creían las promesas de amor y cuidado que había proclamado la Madre Superiora. Algunos, con el corazón encogido, recordaban a sus propios hijos desaparecidos y empezaron a preguntarse si también habían sido parte de esos rituales aterradores. Se decía que esos niños eran especiales, afirmaba un anciano con la voz temblorosa. La madre hablaba sobre ofrendas a cambio de gracia divina. La incredulidad se mezclaba con el horror. La comunidad se sentía atrapada en una telaraña de complicidad. Autorizaciones firmadas, visitas ocultas de benefactores que nunca mostraban sus rostros. Una organización que se alimentaba de la esperanza y el temor de los que allí vivían. Mientras el pueblo comenzaba a buscar respuestas, algo inesperado sucedió. Una noche oscura, un grito desgarrador resonó en las vísceras del orfanato. Una figura encapuchada, infiltrándose entre los muros góticos, provocó un alboroto. Se escucharon pasos apresurados, luces encendidas y el murmullo aterrador de secretos revelados. La Madre Superiora fue vista en el vestíbulo, su rostro, normalmente sereno, transformado en furia. «Todo lo que hacen aquí es por la salvación», gritó con desesperación. En medio del caos, un niño apareció, sudoroso y tembloroso. Sus ojos, grandes como platos, reflejaban un terror palpable. «Vi a otros, los vi en el sótano. Ellos están vivos, pero no pueden salir». La conmoción recorrió el aire como electricidad. La multitud, boquiabierta, sintió una mezcla de esperanza y pánico. ¿Acaso había más sobrevivientes ocultos en la penumbra del orfanato? ¿Cuántas almas estaban atrapadas allí, esperando que alguien las rescatara? Mientras el pueblo se debatía entre el horror y la posibilidad, las sombras en el orfanato comenzaron a moverse de nuevo. La búsqueda de respuestas se había convertido en una carrera contra el tiempo, no solo por los desaparecidos, sino también por el futuro de quienes aún habitaban ese lugar de sufrimiento. La verdad explotaba como un volcán, dejando una estela de peligrosas preguntas. ¿Y si todo esto era solo la punta del iceberg de algo aún más monstruoso? El caos reinaba en el orfanato. Los murmullos de la multitud se elevaban al cielo.
mientras que la figura del niño tembloroso se convertía en el centro de atención. La gente se acercó ansiosa por saber más. ¿Quiénes están en el sótano? ¿Qué has visto? Cada pregunta caía como un ladrillo, pesado y aterrador. Pero el niño temía. Solo lograba murmurar: no puedo decirlo aquí. La expresión en los rostros de los padres, hermanos y vecinos se llenaba de angustia. Alguien del grupo lloró: debemos ir a buscarlos. No podemos quedarnos aquí. La tensión era palpable. La Madre Superiora, con su rostro desencajado, intentaba recuperar el control. Silencio. No hay nada que buscar. Todo lo que hacemos es por su salvación. Pero sus palabras, tan tranquilizadoras en el pasado, hoy sonaban huecas. Un grupo se decidió y se dirigió hacia el sótano, ese lugar oscuro del que pocos hablaban. Las puertas de madera crujieron al abrirse, revelando una escalera que parecía desmoronarse. Un aire denso, cargado de resignación, se escapaba de aquel abismo. Con cada paso que daban, la angustia aumentaba. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Los corazones se detuvieron. En ese instante, una figura se deslizó hacia ellos desde el fondo. Era una hermana. Su rostro demacrado reflejaba el horror. No deberían estar aquí. ¡Regresen inmediatamente!, grita desesperada. Su voz temblaba entre el miedo y la súplica. Pero antes de que pudieran preguntar, ella se detuvo y miró hacia atrás. Los niños, ellos están vivos. Deben permanecer en la oscuridad. En ese momento, un viejo libro cayó de sus manos. Se abrió en el suelo, mostrando páginas rasgadas, llenas de anotaciones inquietantes. Unos pocos se agacharon para leer: sacrificios necesarios, almas puras, a cambio de fe y protección. Las palabras parecían danzar en su mente como un eco, un lamento de aquellos que solo buscaban consuelo. ¿Sacrificios? Fueron las palabras que escupió uno de los hombres. La revelación era abrumadora. Lo que habían creído un simple orfanato, un refugio, era algo mucho más aterrador. El documento mostraba conexiones con otras instituciones benéficas, otras diócesis. «Esto no solo ocurre aquí», gritó una madre, la rabia desbordando su voz. «Están usando a nuestros niños como mercancía». El clamor creció, llenando el estrecho pasillo. La oscuridad parecía moverse, mientras el pavor llenaba los corazones. Un anciano, que había permanecido al margen, se acercó y murmuró: «He oído historias, muchas más que solo de San Bartolomé. Sé de otros lugares donde los niños desaparecieron». La horda se detuvo y quedó en silencio, retorciéndose con la nueva información. A medida que las palabras se propagaban, una sombra de temor se apoderó del grupo. ¿Y si nadie nos cree? ¿Y si esto es solo el principio? Una joven abrazó a su hermano con más fuerza, los ojos llenos de lágrimas. La idea de un sistema más grande, más oscuro, les aplastaba el pecho. Mientras retrocedían en el tiempo, una explosión resonó en el aire y las luces comenzaron a parpadear. En el instante más confuso, la hermana soltó un grito: «No deben estar aquí, nos van a descubrir». En ese momento de pánico, el niño apareció nuevamente, sudoroso pero decidido. «Vengan, yo sé cómo llegar a donde están». Un rayo de esperanza brotó en medio del caos. Pero, ¿estaban las fuerzas al acecho? ¿Qué más se escondía en los rincones oscuros del orfanato? La verdad estaba a la vuelta de la esquina.
pero cada paso se sentía más peligroso. Tal vez los secretos iban más allá de lo que podían imaginar. La búsqueda apenas comenzaba. El niño, aún temblando, miró a la multitud con ojos desesperados. «Síganme, les mostraré cómo llegar». La tensión era palpable. La hermana había desaparecido hacia las sombras, pero su advertencia resonaba en todos. «No deberían estar aquí». La gente murmuraba, voces entrelazadas llenas de miedo y ansias. Sin pensarlo dos veces, un grupo decidió seguir al niño, bajando las escaleras crujientes hacia el sótano. Las paredes parecían susurrar, como si el orfanato tuviera vida propia, recordando cada secreto enterrado. Las linternas temblorosas iluminaban retazos de oscuridad mientras descendían. El aire se tornaba denso, cargado de un olor rancio. Al llegar al último peldaño, el grupo se detuvo. Frente a ellos había una puerta de metal, oxidada, cubierta de marcas y rayones. La desesperación se vio reflejada en los rostros, pero la curiosidad fue más fuerte. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó uno, apenas divertido por el miedo. El niño tragó saliva. «Allí es donde llevan a los que no regresan». Fue entonces cuando uno de los hombres, lleno de valor, empujó la puerta. Se abrieron un chirrido y un grito ahogado salió del interior. Una sala oscura, iluminada apenas por unas velas temblorosas, se reveló ante ellos, rebosante de miedo y horror. En las paredes, notas ensangrentadas colgaban como trofeos macabros. Era un libro de registros desgastado. Alguien se agachó y empezó a leer en voz alta. «Transferencia de almas. Su propio sacrificio garantiza nuestra prosperidad». Palabras escritas con una caligrafía temblorosa, llenas de desesperación. Otro pasaje decía: «Se necesita la pureza, la entrega a cambio de salud». La comunidad no solo había sido cómplice, había estado ciega ante lo que sucedía en su propio vecindario. «Esto no puede ser cierto», murmuró una madre, mientras las lágrimas se le escurrían por las mejillas. «¿Sacrificios? ¿Por qué nadie nos habló de esto?». Pero antes de que pudieran procesar la revelación, un eco resonó en la oscuridad. El sonido de pasos apresurados se acercaba. Con un chillido, la hermana apareció nuevamente, pálida como un espectro. «Debéis irse. No saben lo que han descubierto». Su mirada estaba llena de terror, como si alguien en el orfanato hubiera despertado de un sueño y comenzara a buscar por ellos. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó uno de los hombres, su voz temblando. Ella tragó saliva. Su voz se volvió un susurro. «Hay grupos, unos que se han disfrazado de caridad, han llevado a niños a otros lugares, más allá de este orfanato. La Madre Superiora tiene conexiones con otros orfanatos, con otras diásporas de horror. No son solo niños, son piezas en un juego más grande». La atmósfera cambió. Un frío recorrió el corazón de aquellos que escuchaban. ¿Qué más se escondía detrás de aquella fachada de cuidado y amor? Las luces empezaron a parpadear. El caos creciente se mezclaba con el miedo. Un grupo de sombras se acercaba, susurros detrás de ellos como cuchillos afilados en la oscuridad. «¡Rápido! ¡Hay que salir!», gritó una voz, y todos empezaron a moverse. Pero con otro estruendo, varias figuras encapuchadas aparecieron en la entrada, bloqueando la única salida. «No debieron venir», dijo una voz, grave y amenazante. «Deberán rendir cuentas por saber demasiado». El grupo se detuvo, la mirada horrorizada, fija en las sombras. El sudor les caía por la frente, la respiración entrecortada. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Cuántas vidas más estaban atrapadas en ese lugar?
La absurda posibilidad de que tal horror se extendiera a otros orfanatos hacía que la desesperación se apoderara de ellos. Aquella noche, el horror que habían descubierto apenas comenzaba a revelarse, y el futuro ya no era prometedor. Con los rostros contorsionados por el miedo y la incertidumbre, la multitud se agolpó en la habitación oscura. La figura encapuchada bloqueaba la salida, y el aire pesado se llenaba de una sensación de inminente peligro. Nadie decía nada, pero en los ojos de cada uno se reflejaba la misma pregunta: ¿qué pasaría ahora? De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. ¡Deben huir! A la voz de la hermana se unieron ecos de desesperación. La multitud retrocedió un paso, pero el niño, con su pequeña figura temblorosa, no se movió. ¡Ay! Más, deben saberlo antes de que sea demasiado tarde. Las rivales encapuchadas se acercaron. Sus ojos expresaban una determinación feroz, como si el interior de esos muros estuviera cargado de secretos y maldiciones. El ambiente se volvió irrespirable. «Tienen que escucharme», insistió el niño, con una voz apenas audible, pero llena de urgencia. «La Madre Superiora, ella tiene un libro que guarda todo». Los ojos de la hermana se abrieron como platos. «No, ellos no deben enterarse de eso». Su voz retumbó mientras se giraba asustada. Pero ya era demasiado tarde. En un instante de determinación, un hombre dio un paso al frente. «¿Qué libro? ¿De qué hablas?». El niño tragó saliva y continuó con voz temblorosa. «Un libro que muestra cómo la Madre Superiora intercambia a los niños y cómo los envían a otros lugares». La revelación cayó como una bomba entre ellos. Los utilizan como materias primas, materiales para ritos oscuros. «¿Ritos oscuros?», repitió una mujer, su rostro pálido, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El niño asintió, su voz apenas un susurro. «Sí, sacrificios para aquellos que tienen poder. Almas jóvenes ofrecidas a cambio de salud y bendiciones». Mientras el pánico crecía, las sombras avanzaron, apretando el espacio. «Cállate», las figuras encapuchadas. «No lo permitiremos». Pero no podían silenciar al niño. «Ahí está, en la sala del fondo. Hay un pasaje secreto, con un sótano aún más profundo. Ahí guardan a los que no regresan, a los que no pueden ser entregados». La tensión en la sala estalló. Personas comenzaron a murmurar, y las sombras se acercaban con pasos decididos. La hermana giró hacia los demás. Sus ojos reflejaban el terror y la ira. «No caigan en pánico. Ustedes no entienden lo que están a punto de desatar. Esto va más allá de ustedes». En ese preciso instante, un súbito estallido de luces iluminó el espacio. Las figuras encapuchadas se congelaron confundidas. En el resplandor, un viejo libro, deteriorado por el tiempo, cayó de las manos de la hermana, abriéndose de golpe. Las páginas amarillentas revelaron escritos inquietantes, antiguas anotaciones de rituales y nombres de niños desaparecidos. Eran sacrificios, niños ofrecidos a un dios oscuro, a cambio de favores terrenales. Las palabras resonaron fuertemente en la sala, causando un temblor en el corazón de todos. De repente, el grito de un niño resonó desde el fondo. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Eco que viajó por las paredes, multiplicándose en susurros de horror. La multitud, llena de rabia y compasión, se volvió hacia la puerta, mientras que las figuras encapuchadas retrocedían entre la penumbra. «¡Los niños! ¡Hay que encontrarlos!», gritó un hombre, impulsando a otros a seguirlo hacia el sótano. Pero la hermana gritó: «No, regresen, no saben lo que les espera». Sin embargo,
No había vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada. Con el corazón palpitante, el grupo se desperezó, pero los pasos del peligro no estaban lejos. Algo oscuro se cernía sobre ellos. ¿Qué más podían descubrir en ese lugar horrendo? La revelación de la existencia de un sacrificial oscuro abría puertas que nunca deberían haberse abierto. Con cada paso hacia el sótano, el horror solo parecía intensificarse, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Qué era lo que realmente estaban a punto de desatar? El grupo se precipitó hacia la oscuridad, los corazones latiendo fuerte en la tensión del momento. Detrás de ellos, las figuras encapuchadas se movían con rapidez, acercándose con una determinación que helaba la sangre. A medida que el niño guiaba a la multitud hacia un rincón sombrío del sótano, un grito de dolor resonó por el pasillo, atravesando el aire como un cuchillo, deteniéndose en seco a todos. «¡Rápido! ¡Sigan!», ordenó el niño, su voz apenas audible. Sin embargo, el terror de la revelación anterior pesaba más que cualquier miedo conocido. Las paredes parecían cerrarse, presionando sus mentes. «Esto es una locura», murmuró un hombre, temblando. «¿Sacrificios por la salud? ¿Almas?». Mientras tanto, la hermana, su rostro 100% blanquecino, intentaba contener a algunos miembros del grupo atrás. «Dejen que el niño hable. No pueden arriesgarse», decía. Pero su voz se perdió entre los susurros de horror que empezaron a crecer. El niño empujó una puerta oculta en la pared. Era como un plano del horror, una especie de entrada hacia un abismo. Con cada paso hacia adelante, el aire se volvía más pesado, como si los secretos del orfanato quisieran atarlos en el suelo. Dentro, encontraron una pequeña sala con otro libro antiguo, uno aún más desgastado que el anterior. «Miren», señalaba el niño temblando. «Esto es lo que la madre escribió para ocultar lo que sucede aquí». Con manos temblorosas, un hombre abrió el libro. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre tratamientos médicos extraños. Lunes, se sugiere el sacrificio de una alma pura para curar a la madre superiora de su melancolía. Martes, autosacrificio de niños sagrados. La promesa de protección a cambio de devoción. Con cada palabra leída, el pavor crecía. Los ojos de los miembros de la comunidad se abrían como platos, llenos de incredulidad. La comunidad, que había creído en la bondad de la Madre Superiora, estaba ahora desmoronándose. ¿Cómo pudo una persona hacer esto? Y en nombre de la fe, una mujer señaló una página que parecía manchada. «Miren esto. Habla de rituales con nombres de niños. Los que han desaparecido. Aquí están sus nombres». La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los nombres cobraban vida, un eco de los rostros que habían sido olvidados durante tanto tiempo. De repente, un retumbar resonó y la entrada quedó bloqueada. Las figuras encapuchadas se habían reunido, sus sombras oscureciendo la salida. «Lo que buscan podría costarles la vida», dijo una voz con un tono de advertencia. La hermana, llena de una mezcla de miedo y determinación, gritó: «No son solo rituales de sacrificio, es un sistema, uno que se extiende más allá de este orfanato. Hay contactos en cada pueblo, iglesia y comunidad. La diócesis no es inocente, ellos saben y callan». Que pudieran profesar. La hermana disparó. «No podemos quedarnos aquí. No están solo en peligro. Los niños, las vidas de los niños dependen de nosotros». El niño dio un paso al frente, una chispa de esperanza brillando en su mirada. «Yo sé cómo llegar al sótano más profundo. Ahí es donde los mantienen.
No podemos rendirnos. Las figuras encapuchadas interrumpieron este destello de coraje con una nueva amenaza. Si cruzan esa puerta, nunca volverán. Lo que descubran cambiará todo. Y no será solo el fin de ustedes, sino de todos los que aman. En ese instante, el silencio era abrumador. ¿Qué horrores más profundos se ocultaban en las sombras? ¿Era posible que no solo enfrentaran su verdad, sino la de un sistema diseñado para perpetuar el terror? La pregunta flotaba en el aire, mientras la multitud comenzaba a sentir el peso de una decisión inminente: avanzar hacia él, abismo o retroceder a la seguridad de sus vidas previas. La elección estaba delante de ellos, pero las consecuencias podrían ser eternas. El ambiente era tenso. La multitud temblaba, atrapada entre el miedo y la urgencia. El niño miró a sus acompañantes. Su voz era casi un susurro. «Sigan, lo tienen que ver antes de que sea demasiado tarde». Las figuras encapuchadas se movieron más cerca. La sombra de su presencia era aplastante. La adrenalina corría por las venas de todos, mientras los corazones latían desbocados. El grupo se acercó despacio a la puerta oculta, sintiendo el peso de lo que les aguardaba. «Esto va a cambiarlo todo», pensó una madre, sintiendo un nudo en la garganta. Se abrazó a su hijo, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba a punto de descubrir. El niño empujó la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. Al otro lado, una sala más oscura los recibió. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones sucias, y en el centro, un altar rudimentario con velas derretidas, llenando el aire con un olor a cera y miedo. Nadie podía pensar claramente, pero el resplandor de las velas reveló la verdad. Una tabla llena de nombres, fechas y rituales. El corazón de cada uno de ellos se detuvo al leer las palabras: sacrificios necesarios por la protección de la congregación. Las lágrimas brotaron de los ojos de la madre que había perdido a su hijo. «No, esto no puede ser real». Su grito resonó en el vacío, como una herida abierta. Otros comenzaron a murmurar, la incredulidad ahogando sus voces. «¿Por qué no nos dijeron nada? ¿Por qué estamos aquí?», murmuró un hombre, su cara pálida y rasgos desencajados. La hermana también miraba aterrorizada, como si el horror finalmente estuviera a la vista. «Lo que están viendo es solo la punta del iceberg. La Madre Superiora ha estado operando esto con total impunidad. Las personas, las autoridades locales están involucradas. La diócesis lo sabe». Un murmullo de shock se expandió entre la multitud. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo había durado esta locura sin que nadie hiciera nada? Atrás, un anciano recordó los rumores que había escuchado durante años. Su voz temblando. «Los niños, hace mucho que no se les ve, pero siempre hubo murmuraciones, que las autoridades miraban hacia otro lado». En ese instante, una voz grave interrumpió. El silencio siempre ha sido más valioso que cualquier grito. Era la figura encapuchada, que se había acercado sigilosamente. «Lo que descubran aquí es solo un rasguño en la superficie de algo más oscuro y peligroso. Hay otras instituciones, otros lugares donde el mismo horror se repite. Se están utilizando a los niños como piezas en un enorme engranaje de fe y control. Los mismos hombres que deben protegerlos son los que alimentan este sistema». El aire se hizo más denso, como si algo invisible estuviera atrapando a todos. El niño, a pesar de su miedo, se atrevió a dar un paso al frente. «Debemos hacerlo.
No podemos dejar que otros niños sufran lo que yo sufrí. De pronto, un chillido desgarrador rompió los murmullos. Todos giraron, y lo que vio los dejó paralizados. Una puerta trasera se había abierto, dejando ver a otros niños, pálidos y asustados, apresados en un oscuro rincón. ¡Ayuda!, gritaron, sus voces llenas de desesperación. La Madre Superiora se apareció de repente, furiosa. No pueden, no deben estar aquí. Pero en sus ojos había una sombra de terror. Ella sabía que la verdad estaba cerca de salir a la luz. Y esa luz podía llevarse su reino de control y molestia. El grupo, ahora con una furia renovada, comenzó a avanzar. La hermana gritó: «No, esto no puede seguir así. No solo sus vidas están en juego, sino las de todos los que han sufrido a través de estos años. Debemos unirnos, demandar justicia y exponer a aquellos que han estado en complicidad». Una ventana se rompió. El sonido del cristal desbordándose resonó como un grito de guerra. En ese momento, dos hombres encapuchados avanzaron, y con ellos el futuro del orfanato pendía de un hilo. La multitud hizo retroceder a la hermana y al niño, la desesperación llenando los corazones con una mezcla de coraje y terror. «¡Hagan algo!», gritó uno, y la revuelta estalló. Todos querían salir, rescatar a los niños, exponer la verdad. Pero la diócesis no iba a dejar que eso ocurriera tan fácilmente. Las sombras se acercaban, y en el caos, las promesas de la congregación parecían diluirse. Una burbuja que estaba a punto de estallar. Mientras los gritos se entrelazaban, la multitud giró, buscando una salida, un nuevo camino hacia la verdad. Pero el horror acechaba por todas partes, y así se marcharon en la oscuridad, con la certeza de que el camino adelante sería largo y peligroso. La conexión se había evidenciado y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántas más eran las víctimas de esa red asfixiante que se infiltraba como un veneno en las venas de la comunidad? No se detendrán hasta que cada niño sea liberado. No se detendrán hasta que la verdad salga a la luz. Pero, ¿le seguirás tú? ¿Te atreverás a investigar el horror que se esconde en tu propio vecindario? La búsqueda apenas comienza. ¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad?